Pues para terminar entonces tenemos la conferencia plenaria que va a ser impartida por Juan Tarancón. Él es doctor en Filología Inglesa y en la actualidad es profesor de Estudios Fílmicos e Historia y Cultura de Estados Unidos en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Zaragoza. Es miembro del equipo de investigación Cine, Cultura y Sociedad desde 2003. Ha participado en numerosos proyectos de investigación estatales centrados principalmente en el género cinematográfico y más recientemente en la representación de la globalización y la crisis. En la actualidad es uno de los investigadores principales del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Crisis y Esperanza, estructuras de sentimientos y su representación en el cine contemporáneo. En líneas generales, su investigación se ha centrado en aspectos sociales y culturales del cine y más concretamente en cuestiones de género cinematográfico. También ha escrito sobre la representación de la frontera, el cine chicano, el western y el thriller, y la obra de cineastas como John Sayles o Carlos Saura. Ha publicado en revistas como Cultural Studies, Cine Acción, Quarterly Review of Film and Video o New Cinemas Journal of Contemporary Film. Es coeditor de los libros Global Journals, Local Films y Screening the Crisis, US Cinema and Social Change in the Wake of the 2008 Crash. Ambos en Bloomsbury, de Estados Unidos. Muchas gracias. Me ha tocado lo difícil. ¿Se me oye bien? Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a la organización por invitarme a participar en un congreso que se presenta como un congreso de estudios culturales y estoy siempre encantado de ir allí donde... reloj para evitar retrasarnos todavía más de lo que estamos retrasados. Decía que siempre estoy encantado de ir a hablar de estudios culturales. De hecho, a pesar de que mi conferencia se llama Pasión por lo inconcebible, crisis, contingencia y esperanza en el cine contemporáneo, me voy a centrar mucho más en teoría de los estudios culturales. Lo voy a hacer de la forma más sencilla posible para que no sea un peñazo teórico. Pero a veces no puedo evitar ser, una vez en una conferencia escuché a Wendy Brown decir que ella era el elemento irritante de todos los congresos y me gustó tanto que no importa a veces ser un poco el elemento irritante de todos los congresos. Cuando me propusieron participar en este congreso yo me encontraba y me encuentro desarrollando un proyecto sobre la esperanza en el cine, sobre la representación de la esperanza en el cine, en el marco de los estudios culturales, que era la continuación de un proyecto anterior sobre la crisis en el cine. Y lo que quiero hacer es no tanto ofrecer un análisis de películas, de hecho voy a dejar el análisis estético del ejemplo que había buscado, lo voy a dejar fuera por cuestiones de tiempo, tampoco voy a poner el vídeo que había pensado poner, y lo que quiero hacer es comentar cómo los estudios culturales, la esperanza y el cine se pueden entrelazar y de hecho se entrelazan, ¿no? Y lo que voy a hacer a grandes rasgos es hablar un poco del contexto de crisis y de la creación de lo que Lorenz Grossberg llama una organización de pesimismo. Después hablaré del papel de los estudios culturales y de la esperanza y al final mencionaré el trabajo, al principio y al final voy a mencionar el trabajo de un cineasta, simplemente como ejemplo, el cineasta Roberto Minervini, y me preguntaré qué papel juega lo popular en general y el cine en particular en ese intento de movilizar la esperanza como método de crítica cultural. Roberto Minervini es un cineasta italiano, estudió gestión empresarial en Italia, se fue a trabajar a Nueva York como asesor comercial, donde a la vez estudió un máster en Ciencias de la Información. Desde ahí se trasladó a Filipinas a dar clases de cine y desde Filipinas se volvió a Texas, donde trabajó en una inmobiliaria antes de empezar a hacer películas. Hasta la fecha ha hecho 5 largometrajes, todos con el director de fotografía español Diego Romero, y a la vez está o estaba, si ha terminado ya, estudiando Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid.
Me centraré en una de sus películas simplemente como ejemplo de lo que quiero decir, pero ya digo que no es tanto el trabajo estilístico o narrativo o estético de las películas como su método de trabajo. Si tienen algo en común sus películas es que diluyen los límites entre ficción y documental, algo de lo que quizás hablemos después con Rafa Tal, pero lo que voy a hacer es proponer ver estas películas como no tanto como un texto fílmico, sino como una intervención artística, no como una narración, no como una historia, sino como una intervención artística. Y lo que me quiero preguntar, y me gustaría preguntarme con vosotras, es qué conocimiento deberíamos producir como académicos, como intelectuales o simplemente como ciudadanos y ciudadanas para pensar desde la esperanza. ¿Cómo sería pensar desde la esperanza y cómo el cine y lo popular en general puede contribuir a esta idea de pensar desde la esperanza? En realidad mi charla se podría llamar Cómo pensar desde la esperanza, pero como eso me suena a taller de autoayuda, se me ocurrió más lo de pasión por lo inconcebible, que es una referencia a la expresión pasión por lo posible de Kierkegaard, y además de hacerme interesante, por citar a Kierkegaard, que dejo claro que no estamos en el territorio de la fe, no estamos en el territorio del pensamiento positivo, sino de una tradición filosófica sobre lo posible, sobre la posibilidad o sobre las condiciones de posibilidad. Porque no se trata de que el universo conspire para darnos lo que queremos simplemente porque lo queremos con muchas ganas, como dice el pensamiento positivo, sino de trabajar para identificar los problemas y la potencialidad del presente, lo que Deleuze llama la virtualidad o lo virtual en el presente, y hacer posible otro curso de los acontecimientos. Aquí ya aparece una de las ideas que quiero movilizar, la diferencia que hay entre la concepción o la articulación de la realidad y esa concepción de la realidad es lo que hemos construido. La articulación de la realidad es realmente muy simple, es muy inhumana, pero es muy simple, y la potencialidad que hay en el mundo, ¿no?, que es mucho más compleja. Y esto es muy importante porque la articulación que hacemos de la multiplicidad que nos presenta el mundo determina las condiciones de futuro, y al fin y al cabo la política se basa en crear las condiciones de futuro, o las condiciones para que algo nos parezca posible, para que algo nos parezca viable, para que algo nos parezca aceptable, incluso para que algo nos parezca inevitable. Es crear un sentido común que nos lleve incuestionablemente en una dirección y no otra. Y esto lo quiero examinar en el marco de los estudios culturales. En cierto modo, lo que quiero es explorar cómo se solapa la hermenéutica de la esperanza y los estudios culturales. De modo que voy a hacer un breve repaso a los estudios culturales, muy en la línea de lo que hizo Elena en la conferencia de presentación, y voy a preguntarme qué nos ofrecen los estudios culturales para enfrentarnos a un momento presente que está marcado por una crisis multidimensional de la que nos parece imposible salir y que ha alterado el paisaje social y afectivo en el que vivimos. La forma en que vivimos ha cambiado, la forma en que damos sentido a nuestras vidas ha cambiado. Así que lo que propongo es movilizar la esperanza como método de análisis cultural. Y ahora nos encontramos en un momento, porque la crítica cultural siempre ha sido muy negativa, siempre se ha centrado mucho en la ideología, en la denuncia ideológica, y pocas veces ha intentado ofrecer alternativas, y hemos llegado a un punto en que las alternativas nos las están ofreciendo otros. Por eso creo que es muy importante construir esas alternativas. No es que no haya alternativas, no a la sociedad, sino ni siquiera, no es que no haya alternativas al método con el que trabajamos, los estudios sobre la complejidad, la interseccionalidad, los estudios sobre el cuidado, los cuidados, sobre los afectos, sobre las interrelaciones, son algunos de los estudios más esperanzadores que yo creo que se están haciendo ahora, pero no nos engañemos, la dinámica universitaria puede vaciar cualquiera de estas aproximaciones, las puede vaciar de contenido. La dinámica universitaria yo creo que lo devora todo, y esto es necesario gestionarlo, es necesario saber gestionarlo. Y eso es lo que intentan hacer los estudios culturales, entre otras cosas, ¿no? Cuestionarnos siempre el tipo de conocimiento que creamos y si es el tipo de conocimiento que necesitamos para ese contexto determinado, para esa articulación
determinado. Así que, en primer lugar, quiero construir el contexto de crisis, resaltando, como vamos un mal de tiempo, no me voy a centrar en esto, pero simplemente voy a resaltar algunos procesos interrelacionados que yo creo que están todavía por resolverse y que han transformado el campo de juego, o que están transformando la sociedad. Básicamente, lo que os pediría es que tuvierais presente cómo se interrelacionan movimientos por la desregulación de la economía, cómo esto ha creado una crisis de precariedad en el empleo y una desigualdad sin precedentes en el último siglo en Occidente. Está creando una redistribución de la riqueza de abajo hacia arriba, de los trabajadores hacia las élites económicas. La ideología de mercados se intenta extender a todos los ámbitos de la vida, es decir, que cualquier aspecto social, cualquier aspecto de la vida, cualquier aspecto de las relaciones humanas se rija como si fuera un mercado libre, desregulado. Y esto está destruyendo el tejido social, el bien común y la justicia social en favor de valores como el individualismo y el interés propio. A la vez hay una contrarrevolución o una revolución contra las libertades, hay una revolución contra las libertades religiosas, contra las libertades sexuales, contra las libertades culturales. Estamos en un proceso de colonización y descolonización que ha cambiado los patrones de inmigración, que ha creado una crisis migratoria, una crisis de refugiados. Ya empezamos a oír hablar en España de un pánico demográfico, de la teoría del gran reemplazo, que la población blanca está siendo reemplazada por inmigrantes. Esto se traduce en un aumento de la xenofobia, de los delitos de odio y, por supuesto, hay una crisis climática con tantas repercusiones que yo creo que es casi inconcebible, ¿no? No nos podemos imaginar el alcance de esta crisis. Entonces, todos estos procesos tienen puntos de articulación que están cambiando cómo vemos la sociedad, cómo interpretamos la sociedad. Y yo quiero poner el foco sobre la disolución de los lazos sociales y sobre la aparición de lo que Henry Giraud llama la cultura de la crueldad, es decir, el desprecio, incluso la justificación del sufrimiento de los demás, que suelen ser siempre los más vulnerables. Por otro lado, hay una crisis emocional o una crisis afectiva. Ha habido un cambio en la organización afectiva, en la distribución de los afectos. Y no entendemos por qué la gente hace lo que hace. Las relaciones entre lo que nos sucede y cómo reaccionamos a lo que nos sucede está cambiando. Todo esto, esta sensación de crisis, se ha traducido en una organización de pesimismo, en una organización de nihilismo, que es de la que yo quiero partir. Aunque estos procesos históricos que he mencionado no son nuevos, frente al optimismo de otras épocas, ahora yo creo que sí que hay una sensación de que un equilibrio social que creíamos garantizado se ha roto. Hay una sensación, como decía antes, de pesimismo, de que hagas lo que hagas, ya no es posible cambiar las cosas. Y da la impresión de que imaginar alternativas es prácticamente imposible. Partiendo de esto, de esta crisis, vamos a recordarnos que las crisis son importantes, aunque solo sea porque revelan las contradicciones de un momento histórico. Por otro lado, también provocan lo que Gramsci llamó una guerra de posiciones. Una vez que se pone de relieve que las relaciones que forman una formación social no son incontestables, se hacen visibles las tensiones y los conflictos entre diferentes alternativas. Pensemos por un momento en la crisis de 2008, una crisis creada por el sistema financiero que desata una guerra, llamémoslo una guerra de posiciones, en la que se impusieron medidas de austeridad como la única alternativa posible. Es cierto que hubo otras voces, pero lo que se impuso fue las medidas de austeridad. Acabamos de pasar una crisis pandémica. La pandemia, por otro lado, ha puesto de relevancia hasta qué punto somos vulnerables y no somos tan autónomos como queremos creer, que lo contrario a lo que nos dice el neoliberalismo, ¿no? De que tenemos que enfatizar ese individualismo, ese interés propio, porque eso va a mejorar la sociedad. La pandemia ha puesto de relieve que hasta qué punto estamos interconectados, hasta qué punto dependemos unos y unas de otros y otras. La respuesta a la pandemia, la respuesta que la pandemia exigió, estuvo basada en la solidaridad y en los valores colectivos, lo opuesto de lo que nos está diciendo el neoliberalismo.
puso de relieve que el modelo de mercado no se puede extender a otras áreas. No se solucionó la pandemia a través del individualismo, a través del materialismo, del recorte de los servicios. No la solucionó el mercado, la solucionó la solidaridad, ¿no? Con esto solo quiero llamar la atención de cómo una crisis de alguna forma muestra las contradicciones o hace visibles las contradicciones de una coyuntura social determinada. Desde los estudios culturales, nuestras preguntas deberían ser cómo gestionar estos cambios y, lo importante, cómo reconstruir o rearticular el contexto y qué conceptos y qué estrategias necesitamos en este momento. Lo que nos enseñan los estudios culturales es que una formación social siempre incluye tensiones y contradicciones que pueden ser el punto de partida de otras posibilidades, de otra formación social. Una crisis hace visibles, como decía antes, las contradicciones y presenta una oportunidad de cambio. Pero, por otro lado, la dirección de esos cambios no está garantizada. Los estudios culturales una de las ideas centrales es que no hay garantías de que algo vaya en una dirección y no en otra, pero eso yo creo que los estudios culturales lo ven como algo, no como algo negativo, sino como algo positivo, ¿no? A veces somos muy pesimistas, hay que insistir en que nada está garantizado. Nosotros en la academia trabajamos con ideas y partimos de la base de que las ideas importan, pero tenemos que preguntarnos si el trabajo que hacemos responde o está a la altura de esa capacidad que tienen las ideas de cambiar el rumbo de la sociedad, o si por el contrario lo hacemos en respuesta a otras fuerzas. Hay que preguntarse por qué las ideas progresistas, por ejemplo, no consiguen intervenir con más éxito en definir el curso de la sociedad. ¿Qué hemos hecho mal para que todas esas ideas que se generan en la academia no tengan la repercusión social que nos gustaría que tuvieran? La realidad social se está construyendo constantemente a través de la producción de relaciones, y los estudios culturales se centran en estos procesos mediante los que unas relaciones se crean y otras se desmantelan y otras se vuelven a producir. Para empezar, uno no se puede enfrentar a estos retos sociales como un problema genérico, sino como una articulación coyuntural. Yo, como sé, personalmente, el desconocimiento y el mal uso que se hace de los estudios culturales, me gustaría hacer algunas observaciones sobre la práctica de los estudios culturales, sobre lo que son y lo que no son los estudios culturales. Todo esto lo podemos comentar después en los pasillos, en la cafetería. La razón de mi preocupación es que el origen de los estudios culturales está en el cuestionamiento de las prácticas de producción del conocimiento, es decir, en poner siempre en duda nuestras prácticas intelectuales. Yo creo que a los estudios culturales hay que protegerlos, porque, como decía antes, la universidad y las administraciones crean dinámicas que pueden ser demoledoras. La universidad puede destruir no ya el trabajo intelectual que buscan los estudios culturales, sino las ideas más básicas sobre el conocimiento. O dicho de otro modo, el trabajo intelectual en la universidad se puede convertir y se está convirtiendo en un fin en sí mismo, en una forma de perpetuarse en la universidad en la línea que la universidad nos propone, sin preguntarnos si lo que hacemos tiene alguna repercusión más allá de nuestro currículum, de construir nuestro currículum. Y esto es lo que los estudios culturales se proponían combatir. En el caso de mi área, los análisis formales descontextualizados y apolíticos del cine, más allá de sumarse a la moda del momento, ya sea el feminismo, el trauma, el poshumanismo, el que queráis, por contradictorio que suene, está despolitizando el trabajo que hacemos. Libros recientes de amigos como Gil Rodman o Graham Turner inciden en esta situación. Ambos observan que los estudios culturales se han convertido en una forma de presentar el mismo trabajo de crítica o de sociología o de literatura con un envoltorio nuevo para ir sobreviviendo en el mundo académico, pero sin cambiar nada. Para los estudios culturales, el texto, la novela, la película, el cómic es solo un medio para un fin, ¿no? Y es importante empezar diciendo que los estudios culturales no son el estudio de la cultura. Los estudios culturales no son el estudio, ni siquiera el estudio de la cultura popular. No son el estudio de la cultura popular en oposición a expresiones canónicas o elitistas de la cultura. Los estudios culturales reconocen que la cultura
y lo popular son una fuerza muy poderosa, pero lo popular entendido no solo como cultura popular, sino de manera genérica, esto lo dijo Raymond Williams, como formas o estilos de vida, que a su vez son un escenario de conflictos y luchas en el que intervienen muchas otras fuerzas culturales, políticas, sociales y económicas. Así que los estudios culturales, me lo aplico a mí mismo, no son el estudio del cine, no son el estudio de la música, no son el estudio, por ejemplo, de los centros comerciales. Los estudios culturales estudian básicamente el contexto. Es un intento de encontrar más y mejores formas de entender lo que está pasando en el mundo para poder cambiarlo y que se parezca más a como nos gustaría que fuera. Así pues, los estudios culturales tienen más que ver con una agenda política que con objetos concretos como el cine. Lo popular y la cultura popular son relevantes para los estudios culturales en la medida que tienen el potencial para hacer visibles las contradicciones de una estructura social que se nos presenta habitualmente como consolidada y sin fisuras, como el sentido común de una sociedad. Y los estudios culturales tienen el potencial no solo para hacer visibles las contradicciones, sino para construir una oposición. Para Stuart Hall, por ejemplo, los estudios culturales son básicamente políticas o política por otros medios. Politics by other means, ¿no? Los estudios culturales no son una disciplina académica, o no al menos como las demás. De hecho, a menudo los estudios culturales se han definido como una antidisciplina, porque no tienen un objeto de estudio definido. Tampoco tienen una teoría o una estrategia determinada. A decir verdad, su relación con la teoría es muy conflictiva. Una cosa que se dice desde los estudios culturales es que el primer paso es pugnar o luchar con la teoría. El otro día decía algo muy interesante Lucía, decía que tuvo que, me voy a poner las gafas porque si no, no te veo, que no estaba satisfecha con las respuestas que le daban unas estrategias para analizar el análisis que estaba haciendo. Este es el primer paso para los estudios culturales, ¿no? Es luchar con todas esas teorías. No consiste en seguir una teoría, sino en preguntarnos qué teoría, qué estrategia nos va a servir mejor en un momento concreto, en el momento en el que se está trabajando, para entender lo que está pasando. Y a lo mejor nos sirve ahora y no nos sirve mañana, a lo mejor nos sirve para esta expresión cultural y no para otra expresión cultural, ¿no? Esto también lo decía Stuart Hall, que el primer trabajo era to wrestle with theory, de luchar con la teoría, encontrar la que te da las respuestas que necesitas. Porque no nos engañemos, una teoría nos permite hacer unas preguntas y no nos permite hacer otras preguntas. Una teoría nos lleva en una dirección que a lo mejor no queremos ir. Pero la dinámica universitaria nos permite hacer eso, nos permite ir en direcciones que no nos interesan, porque el objetivo al final es construir ese currículum que decía antes, ¿no? Los estudios culturales surgen contra todo esto. Entonces, no tienen un objeto de estudio concreto, no tiene por qué ser la cultura popular, lo más parecido sería formas de vida, y eso incluye la cultura popular. En eso representa una ventaja respecto a otras disciplinas, porque nos han permitido incluir en la academia, nos han permitido incluir en nuestro análisis expresiones de la cultura popular como los festivales de música. Por supuesto, los festivales de música son una forma de vida, pero lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que hacer nuestro objetivo no tiene que ser solo analizar los festivales, no es una crítica, disculpa, simplemente es un ejemplo, ¿no? Sino qué nos dicen de la sociedad esos festivales. Y para eso hay que ser muy crítico y hay que ser muy poco autocomplaciente con el trabajo que hacemos, ¿no? De hecho, ya digo que la relación de los estudios culturales con la teoría siempre ha sido muy conflictiva. Si los estudios culturales se caracterizan por algo, es por su indefinición, ¿no? Su flexibilidad y su negativa a verse limitados o restringidos, ya sea por un marco teórico, ya sea por el marxismo, por el feminismo, por el postestructuralismo o por las ideas dominantes sobre qué es y cómo se genera el conocimiento. Tenemos que estar preguntándonos constantemente si el conocimiento que generamos es el conocimiento que necesitamos en este momento para entender mejor la formación social, para desarticular esa estructura social y quizás
rearticularla de forma que nos permita contemplar otras alternativas, que nos permita ver como posibles otras alternativas. Así que, entonces, pero esta indefinición que estoy intentando construir de los estudios culturales, o decir los estudios culturales, no significa que no haya reglas. También salió el lunes este tema, creo que lo mencionamos Miguel y yo durante la charla con Elena. Los estudios culturales, yo voy a muchos congresos de estudios culturales por todo, no solamente en España, bueno, en España la verdad es que ahora no hay congresos de estudios culturales, estamos en una excepción quizás, pero hay una banalidad de ese trabajo con la cultura popular, ¿no? La gente yo creo que es muy autocomplaciente con el trabajo que hace con la cultura popular. Por eso decía que no significa que no haya reglas. A menudo se confunde esa idea o esa negativa a definirse con la idea de que aquí vale todo. Vamos a preguntarnos si el conocimiento que generamos tiene alguna repercusión. Porque si no, lo único que hacemos, como decía antes, es estar perpetuándonos en la academia, estar respondiendo a las dinámicas que crea la academia. Stuart Hall, en 1992, viendo en qué se estaban convirtiendo los estudios culturales y saltándose su habitual afabilidad y moderación, que era una persona muy calmada y hablaba muy despacio, dijo aquello de cultural studies isn't, y levantó la voz, any damn thing. O sea, no cualquier maldita cosa son estudios culturales, porque la institucionalización de los estudios culturales estaba haciendo mucho daño a los estudios culturales, ¿no? Al final se convirtieron, las universidades en Estados Unidos solo querían tener su departamento de estudios culturales de cara al mercado, porque no nos olvidemos que el principal objetivo de una universidad estadounidense es conseguir alumnos. Y para Stuart Hall y el resto de los miembros del Center for Contemporary Cultural Studies, el objetivo de los estudios culturales era movilizar cualquier recurso, aquellos recursos que permitieran comprender lo que estaba pasando y, más concretamente, lo que hacía de nuestras vidas unas vidas profundamente inhumanas, y buscaban intervenir en la sociedad desde una posición de conocimiento, complejo del contexto, de todas las fuerzas que se articulan para crear un contexto, de todos los procesos históricos que se articulan para crear un contexto determinado. Y como decía antes, esto requiere empezar por una lucha con la teoría, porque la teoría no puede ser tampoco un fin en sí mismo. La teoría nos permite hacer unas preguntas, como decía antes, y no nos permite hacer otras. Hay que empezar por las preguntas y luego buscar la teoría que nos va a dar las respuestas que necesitamos, ¿no? Esto obliga a los estudios culturales a replantearse constantemente cómo enfrentarse a unas circunstancias que son cambiantes. Pero, como decía antes, tienen una historia y una tradición de trabajo que no se puede no conocer. Sobre todo una historia de lucha y de pugna para encontrar las mejores herramientas para entender lo que está pasando y hallar la mejor forma de enfrentarse a retos concretos. Los que trabajamos con un objeto artístico que a menudo nos resulta fascinante, en mi caso es el cine, a mí el cine me resulta fascinante. Pero yo reconozco que corro el riesgo de idealizar ese objeto, de convertir ese objeto en un fetiche. Y no hay nada malo en eso, pero eso no son estudios culturales. Eso puede ser estudios fílmicos, eso puede ser otra disciplina, pero idealizar el objeto, convertirlo en un fetiche, idealizar la teoría, no son estudios culturales. De hecho, son la antítesis de los estudios culturales. Lo que buscan los estudios culturales, y el objetivo principal tiene que ser situar ese objeto, en mi caso es el cine, situar ese objeto en un contexto más amplio de relaciones sociales y preguntarme cómo el objeto y el contexto se relacionan y se constituyen mutuamente. El objeto no es un reflejo del contexto. El contexto no precede a esas expresiones artísticas. El objeto, en mi caso el cine, pero puede ser cualquier expresión de nuestras formas de vida, se relaciona con el contexto
y los dos se constituyen mutuamente. Entonces, entender cómo funciona, en mi caso, la obra de arte, significa, por un lado, entender su especificidad estética, pero también cómo, partiendo de esa especificidad, ese objeto se articula con un entramado de relaciones y en ese proceso de articulación o de rearticulación puede cambiar nuestra percepción del contexto, nos obliga a rearticular el contexto y lo importante, en esa rearticulación, hace posibles o hace comprensibles, hace aceptables, hace viables, hace deseables otras posibilidades de organización, ¿no? Las condiciones de posibilidad lo dijo Kant hace mucho. Así pues, los estudios culturales no tienen un objeto propio de estudio, más allá de las formas de vida, ni una fórmula o una teoría que se pueda aplicar mecánicamente en cualquier momento al contexto. Lo más parecido a una estrategia sobre las ideas, lo más parecido a una estrategia de los estudios culturales son las ideas sobre articulación, contextualización y análisis coyuntural. Pero aquí nos enfrentamos a otro problema. Tanto los estudios culturales como estas tres ideas, que es lo que de momento no se ha cuestionado, no se han cuestionado los estudios culturales, son palabras tan comunes que la gente las malinterpreta. Igual que decía antes que los estudios culturales no son el estudio de la cultura, hay que saber lo que significa en el campo de los estudios culturales el concepto de articulación, el concepto de contextualización y el concepto de análisis coyuntural. No tengo tiempo para entrar en ello, pero quiero resaltar que no se puede ignorar la historia de los estudios culturales y no se puede ignorar esas estrategias centrales que se han ido creando en el campo de los estudios culturales y que quizás un día se cuestionen, hoy no están cuestionadas y yo creo que son la base de los estudios culturales, ¿no? Volviendo a lo que decía antes sobre la crisis, estamos en un momento en que el equilibrio social está cuestionado. El reto de los estudios culturales es encontrar la forma de enfrentarse a esta coyuntura y reconstruir este equilibrio. Y nos tenemos que preguntar qué prácticas intelectuales necesitamos en este momento, qué instituciones necesitamos en este momento y, como diría Lawrence Grossberg, qué historias vamos a contar, porque mucho de nuestro trabajo en las humanidades, en las universidades, consiste en contar historias. Y las historias son muy importantes. Dice Grossberg que las malas historias hacen malas políticas. Necesitamos historias que sean buenas. Como decía antes, hemos renunciado, quizás por autocomplacencia, hemos renunciado a que nuestras historias vayan más allá del espacio universitario, ¿no? Hay una autocomplacencia tremenda en los pasillos de la universidad de lo inteligentes que somos y de lo progresistas que somos, pero hemos renunciado a llevar esas ideas más allá de la universidad. Esa es la gran derrota que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay que contar historias, hay que contar mejores historias que nos permitan contemplar otras posibilidades sociales, ¿no? Y esto me lleva a mi idea central, que es la esperanza, que es el proyecto de investigación que tenemos ahora y que nos estamos preguntando cómo los estudios culturales nos ofrecen estrategias para la esperanza, para reconstruir el contexto como un contexto de esperanza. Lo que nos estamos preguntando es qué historias tenemos que contar para que el contexto aparezca como un contexto de esperanza. Y por esperanza, no voy a definir cómo entiendo la esperanza, básicamente diré que para mí la esperanza es continuar avanzando en proyectos de igualdad y de justicia. Esto no tiene nada que ver con el pensamiento, con el optimismo infundado del pensamiento positivo que decía antes, ¿no? En la línea del trabajo de Ernst Bloch, que quizás es el filósofo de la esperanza por excelencia, entiendo que la esperanza no es algo pasivo. La esperanza requiere trabajo y tiene que estar en contacto con la realidad. O dicho de otra forma, hay que rearticular el contexto de forma que ese sueño que tenemos de cambio social crezca o pueda crecer
y pueda convertirse en algo familiar, algo que se vea viable, aceptable y alcanzable, ¿no? Hay que reconstruir el contexto incorporando los procesos históricos y las relaciones que no se han articulado, que se han silenciado. Una formación social es una serie de relaciones, pero es una serie de relaciones que deja fuera muchas otras relaciones. Es un momento en el que se condensan muchas relaciones, muchos procesos históricos, pero se silencian otros procesos históricos. Entonces, una estrategia puede ser incorporar a esa rearticulación del contexto aquellos procesos históricos, puede ser el caso de la movida que nos contaba ahora Francisco, incorporar esos procesos históricos, esas fuerzas políticas, sociales, culturales, económicas, sexuales, que nos permiten rearticular el contexto y que nuestros sueños puedan convertirse en algo familiar y que estén vinculados. Cuando hablo de sueños, esto suena fatal en la academia, pero cuando hablo de sueños me refiero a sueños vinculados con la realidad, ¿no? Sueños que entronquen con esos procesos históricos, ¿no? Así que reconstruir el contexto, incorporando los procesos históricos y las relaciones que no se han articulado, que se han silenciado, puede hacer visibles las potencialidades de una coyuntura y puede hacer otras alternativas aceptables. Como he intentado mostrar antes, la atmósfera de pesimismo hay que verla como parte de una formación social que aúna muchos procesos y fuerzas que se articulan para crear esta coyuntura actual. Las posibilidades o las potencialidades de un momento concreto son muchas y muy complejas, pero la realidad que surge de ese momento, la articulación que se hace, el ensamblaje de fuerzas que se hace, no es tan complejo, ¿no? Un contexto siempre supone una articulación, como decía antes, en la que algunos elementos o fuerzas se visibilizan y otros se silencian. Es decir, siempre hay fuerzas y relaciones con el potencial de cambiar una sociedad que no se han articulado en nuestra concepción de la sociedad. Quizás lo que hay que hacer es rearticular esas fuerzas o rearticular el contexto, incorporando esos procesos históricos y las relaciones que no se han articulado, que se han silenciado. Esto puede hacer visibles las potencialidades de una coyuntura y puede hacer aceptables, como digo todo el rato, otras alternativas. Las estrategias que he mencionado antes como irrenunciables se basan en esta idea de que una formación social es una articulación o es un ensamblaje que es siempre inestable, que no está garantizado y que es siempre temporal. Una coyuntura está formada por una articulación que contiene y debe gestionar contradicciones y oposición. Supone un consenso, pero a la vez incluye sus propias contradicciones. Como indica John Clarke, una coyuntura marca un momento en que una serie de fuerzas, tendencias y contradicciones se condensan y eso produce un momento de incertidumbre y de posibilidad. Esta condensación marca una totalidad, pero una totalidad frágil en la medida que contiene el potencial para ser desarticulada y contiene el germen de una nueva rearticulación, de otra totalidad que también será frágil, pero con la posibilidad de redirigir la dirección de la sociedad. En este sentido, el análisis que proponen los estudios culturales trata de la esperanza de cambio. Los estudios culturales parten de esa idea de que no hay garantías, de que el cambio siempre es posible. Se trataría de entender mejor la multiplicidad de un momento y las posibilidades de cambio que se crean y se cierran en ese momento. La coyuntura, en la terminología de los estudios culturales, contiene las esperanzas que no se han materializado, ¿no? Es la percepción o la comprensión de que lo que no ha pasado todavía puede pasar, de que hay posibilidades que todavía se pueden materializar. Asumir el pesimismo es una forma de asumir como inevitable una articulación de la multiplicidad y naturalizar la imposibilidad de otras relaciones sociales, ¿vale? Así que, partiendo de aquí, voy a ir concluyendo, volviendo al tema de las películas de Roberto Minervini. Visto desde la perspectiva de la cultura, una formación social y las relaciones sociales sobre las que se sustenta, las relaciones sobre las que se sustenta una formación social, pasa a través
de expresiones culturales. La cultura es importante porque filtra esa formación social, y en ese proceso existe la posibilidad de que se desnaturalicen las relaciones y de que hagan deseables otras relaciones, otra rearticulación del contexto. Esto nos lleva a tener una visión distinta de la contextualización, como decía antes, es una palabra habitual, cotidiana, pero no en los estudios culturales. Igual que estudios culturales no significa el estudio de la cultura, o no solo el estudio de la cultura, la idea de contextualización no significa lo mismo que significa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es una visión mucho más radical. De hecho, Lawrence Rosberg utiliza la expresión contextualización radical para desmarcarse de la idea de contextualización que hemos heredado, de que es crear un marco, construir un marco en el que para luego explicar qué estaba pasando cuando sucedió lo que yo quiero narrar, ¿no? Como digo, desde el punto de vista de los estudios culturales, la contextualización lo que analiza es cómo el contexto y la cultura se constituyen mutuamente. Con todo esto presente, ahora sí quiero comentar brevemente qué tiene que ver el método de trabajo de este cineasta con todo esto, cómo su trabajo contribuye a crear una sensibilidad social que hace aceptables otras posibilidades, otras articulaciones del contexto. Como he dicho antes, más allá de contar una historia, sus películas las presento, por eso no me importa no mostrar el clip que había elegido. Sus películas os las propongo como una intervención artística, no como una narración, con el objetivo de mostrar las limitaciones de una articulación que ha construido a la sociedad en este momento como dos facciones o dos bloques incompatibles. Estos días no hacemos más que oír hablar de la polarización de la sociedad. Parece que estamos completamente polarizados y que las relaciones son imposibles. ¿Cómo intervenir en ese contexto? Esa polarización no es algo natural, es una articulación, pero a su vez perpetúa la polarización. Decir que estamos polarizados no hace más que perpetuar una serie o no permitir otras posibilidades, o no permitir que contemplemos otras posibilidades, ¿no? Entonces yo lo que me pregunto es cómo entra en esto el método de trabajo de Roberto Minervini. Roberto Minervini solamente ha hecho 5 películas. Os las he puesto ahí. Empezó en 2011 con The Passage y en 2018 hizo la última. Hasta a fecha de ahora no ha vuelto a hacer ninguna película. Solamente 2 tienen título en castellano, la segunda, Marea Baja, y la última, que harás cuando el mundo esté en llamas. Es fácil verlas en las plataformas. Empezó su película, la primera, The Passage, la empezó como una película de ficción, pero rápidamente, durante el rodaje, se dio cuenta de que eso no es lo que quería contar, y empezó a pensar en un método distinto de trabajo. Y lo que hace ahora, y lo que hizo a partir de la segunda película, es cuando tiene una idea, él y su familia, su mujer y sus hijos, se trasladan a vivir junto a las personas cuya historia quiere contar. Estas películas están a medio camino entre la ficción y el documental, y son personas lo más opuestas a él que alguien se pueda imaginar. Estamos hablando de milicias de ultraderecha que viven aisladas de la sociedad, estamos hablando de familias cristianas o evangélicas ultraconservadoras y ultraortodoxas que viven al margen de la sociedad y que representarían el otro polo de un cineasta progresista como es Roberto Minervini. Entonces lo que él hace es trasladarse a vivir, mucho antes de empezar a rodar la película, se traslada a vivir con estas personas, se gana su confianza. Por eso suena un poco mal, se convierten en amigos, en amigos íntimos, en parte de la familia. Él va con su familia a vivir con estas personas y los hace partícipes de todo el proceso de grabación de la película. En el caso
Esto es una fotografía de Roberto Minervini con Diego Romero, su director de fotografía, que da la casualidad de que es español. Este es Roberto Minervini con los actores de su última película. Aquí son imágenes de cómo está rodando. Quiero llegar a la que voy a utilizar como ejemplo, que es esta. Su tercera película, Stop the Pounding Heart, de 2013. Esta película se centra en una familia cristiana fundamentalista que tiene una granja de cabras en una zona rural de Texas. La familia tiene 12 hijos, entre hijos y hijas, son 12, sin escolarizar, y siguen la Biblia de forma literal. La vida de esta familia, y de incluidos los hijos y las hijas, consiste en trabajar y leer la Biblia y comentar la Biblia. Como digo, no voy a entrar en detalles sobre la historia. Minervini lo que hace es mezclarse con esta familia, se inserta con esta familia durante meses para grabar, para no molestarles mientras graba, para no alterar el trabajo con las cabras, la lectura de la Biblia, reduce el equipo al máximo, solo graba con luz natural, y una vez que empieza a grabar, ni da indicaciones al equipo, al poco equipo que tiene, ni hablan con terminología técnica, ni corta. Todo para no romper la atmósfera que quiere crear. Es cierto que hay elementos estéticos que cargan subjetivamente las imágenes. Estos son imágenes del clip que quería mostrar. Básicamente sigue a la hija mayor durante la película, que es Sara, esta que veis en pantalla. La forma en la que graba carga subjetivamente las imágenes, hace al espectador identificarse con estas personas, que son que seguro, si no me equivoco, serán la antítesis de vuestra vida, esta familia ultra conservadora y evangélica, ¿no? Las tomas suelen ser muy largas, no hay un montaje convencional, no hay un montaje de continuidad, deja al espectador sin referencias en el montaje, sin referencias para dar sentido a esas imágenes, más allá de seguir a estos personajes. La falta de un montaje de continuidad obliga al espectador a reflexionar. Las tomas largas obligan al espectador a reflexionar, a pensar qué está pasando. Los planos son muy cortos, como podéis ver. Muy poca profundidad de campo, con colores muy cálidos, muy poco contraste. Todo esto genera una respuesta emocional que desmonta cualquier marco interpretativo basado en la polarización entre el espectador y esta familia, y apunta a la necesidad de generosidad y de relaciones de afecto incondicionales, no subordinadas a la ideología de esta familia, ¿no? Es lo contrario del contexto que he descrito antes, este contexto que se está creando en las sociedades occidentales. Pero lo que me interesa es que tuvo que pedir permiso a los padres para hacer una película sobre ellos, y en especial para centrarse sobre su hija adolescente. Los padres estaban tan preocupados de que todo este proceso de filmación de la película pudiera afectar a la integridad moral y a la educación que habían dado a Sara, que tardaron un mes en darle una respuesta. Pero al final la respuesta fue que sí, que aceptaban que comenzara el rodaje de la película. Y lo que os propongo para terminar es que imaginéis por un momento lo que pasó por la cabeza de esta familia, de estos padres, que no tienen casi contacto con el exterior, para dejar entrar en su casa a un equipo de rodaje, por muy reducido que fuera, personas que seguramente en el marco de la polarización actual, los propios padres considerarían responsables de la crisis moral del país. Al fin y al cabo es gente que viene, aunque no sea un cineasta hollywoodiense, sabéis que Hollywood vamos, es una cuna de comunistas para cualquier persona de derechas de Estados Unidos, ¿no? O sea, imaginad la generosidad de esta familia para aceptar en su casa a un equipo de grabación
incluso permitieron que Sara viajara con ellos a otras localizaciones. ¿Vale? Así pues, la película, decía yo que es una intervención artística, más que una historia, porque no se trata solo de contar esta historia, no se trata solo de crear esta posición que he descrito antes para el espectador, sino que tenemos que considerar cómo la experiencia de hacer la película puede haber movido a esta familia de sus posiciones y llevarlos a ver la sociedad desde otra perspectiva. Además, cuando la película fue seleccionada para Cannes en 2013, cuando la película fue presentada en Cannes, Roberto Minervini tuvo la maravillosa idea de llevarse a la familia a la presentación de la película. Una familia que no había salido de su granja se la lleva a Cannes, en Francia, para la premiere de la película. Y desde entonces lo que está haciendo es, cada vez que hay una presentación de la película en Estados Unidos, él no va, lo que hace es mandar a la familia para presentar la película y para la habitual sesión de preguntas y respuestas que sigue en un festival a la proyección de la película, ¿no? Por eso quiero pensar que con esta forma de trabajar lo que hace Minervini es eso que decía Stuart Hall, incluso Eve Sedgwick, de que hay que encontrarse con la gente donde está la gente, ¿vale? No hay que decirle a la gente lo que tiene que hacer, no hay que decirle a la gente sobre todo lo que tiene que sentir, sino comprender por qué siente lo que siente y quizás llevarla o avanzar con ellos y ellas hacia posiciones más humanas en este contexto en el que yo he querido construir. Gracias, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, Efe. Juan, muchas gracias por tu ponencia al completo. Muy interesante Minervini, yo no lo conocía, pero sobre todo muy interesante el marco teórico, aunque no nos guste la palabra teoría, que nos has dado sobre los estudios culturales. No, déjame decir algo. La teoría es imprescindible. Claro, lo que he querido decir es que no la utilicemos de una forma mecánica para el siguiente artículo que vamos a publicar. Tú sabes que estamos de acuerdo y más que de acuerdo, porque también mencioné algunos de los temas estos, pero la profundidad que nos has dado sobre el verdadero interés, los verdaderos objetos de los estudios culturales, pues mira, ha sido magistral, muchas gracias. Yo lo intento, hago mis pinitos, pero a lo mejor no llego al nivel de detalle que lo has hecho tú, por eso te hemos dado la plenaria. Esto de Minervini a mí me parece que es un poco, o sea, se asemeja muchísimo al trabajo antropológico, ¿no? Un poco, pero mira, con las luces y sombras que tiene la antropología, que sabemos que viene desde el estudio de las sociedades que no eran europeas para después acometer la colonización, ¿no? Contemporánea, la colonización contemporánea, que fue bastante cruenta, ¿no? Entonces es un nivel de injerencia en la vida privada de las personas. A lo mejor el tipo es un mago y les mejora la vida, ¿no? Pero tiene un riesgo bestial, ¿no? Es un poco igual que la antropología, ¿no? El trabajo de campo antropológico es así, te vas con una comunidad, vives allí, extraes los datos, pero ya solamente con la observación. Es como la física cuántica, con la observación ya estás cambiando el modo de vida, la forma de ellos de percepción, de relación y de todo. Sí. Yo tengo una costumbre en las charlas, que es no hablar de lo que no sé, porque es la forma más fácil de decir tonterías. Lo digo por mí, porque quiero decir que no quiero hablar de antropología. Lo que sí que se me ocurre es que, por lo poco que sé de antropología, la antropología, claro, la posición desde la que mira
y corrígeme si es una tontería, insisto que no me gusta hablar de cosas que no entiendo. La posición desde la que mira sería distinta. Digamos que yo estoy pensando en esa mirada eurocentrista, esa mirada occidental hacia otras culturas. Aquí quiero pensar que no existe esa mirada. Quiero pensar que no existe esa mirada condescendiente hacia esta familia. Y ojo, que hay otras películas que se infiltran como he dicho antes, con guerrillas de ultraderecha. La siguiente película, The Other Side, convive con, entre otra gente, con guerrillas de ultraderecha. Entonces, es cierto que no sé hasta qué punto es peligroso, no estamos hablando de... No sé, es que no quiero hablar de antropología. No sé hasta qué punto es peligroso, ya acabo de estar en Texas, las películas las ha hecho en Texas o Luisiana, pero el desgaste para él tiene que ser brutal también. Pues por un lado admiro tu prudencia de no hablar de cosas que no se entienden. Yo soy totalmente al contrario, hablo de lo que se me va viniendo, porque si no hacemos este intercambio tampoco podemos aprender más, ¿no? Entonces yo soy muy bocazas y me gusta hablar de lo que no entiendo mucho para que otros que entiendan más me lo digan. Pues corregidme, por favor, con lo de la antropología. No pasa nada. Es que esto está un poco, esta premisa está en la base del proyecto y del Congreso. Porque como tenemos tanto miedo a equivocarnos los investigadores, queremos hablar y pisar siempre tan sobre seguro para no equivocarnos, porque es como, ¿no? Un investigador que se equivoca casi queda estigmatizado, ¿no? Puede quedar estigmatizado, ¿no? El hacer el ridículo. No sabes el trabajo que nos costó sacar adelante los vídeos de los laboratorios telemáticos precisamente por eso. Porque no queremos incurrir en ningún pequeño error, pero es que entonces no podemos hacer la transferencia. Eso era otra de las cosas que mis investigadores sí lo saben. Tenemos que asumir, o yo por lo menos pienso así, y reclamar, reivindicar el derecho al error de los investigadores y el derecho a que ahora con 40 años pensar una cosa y decir una cosa y tener unos parámetros de investigación y de pensamiento, a los 50 otros y a los 60 otros. Y que se nos permita eso, porque el investigador no es una máquina ni puede ser coherente completamente. Bueno, esto venía al caso de... ¿no? Nadie podemos ser coherentes y además a lo largo de todo el tiempo de nuestra vida. Eso es una castración prácticamente del desarrollo de la persona y de la misma evolución del ser humano. Es que precisamente... evolución, quiero decir, y desarrollo, y en este caso sí lo decimos acertadamente porque el ser humano es un ser biológico, ¿no? Desarrollo económico o desarrollo humano, prefiero el desarrollo humano que el económico, ¿no? Que no es Bueno, entonces esto, con lo del respecto al derecho al error, ¿no? Que lo tenía yo en la base, en una de las bases de estos laboratorios que teníamos, y quitarle el miedo al investigador, quitarnos el miedo de equivocarnos, de hablar en un foro, pues si nos equivocamos, nos hemos equivocado, igual que los artistas, pues unas veces les sale mejor y otras veces les sale peor. O a veces, pues no puedes dominar todos los temas de los que vayas a hablar, ¿no? Y en este caso los estudios culturales son tan amplios que sale aquí el tema de la antropología. Yo tengo una idea leve, ligera, como tenemos todos, de antropología. Aquí hay un antropólogo, que ya por cierto le podemos preguntar. Entonces quizá, ¿no? Lo de... ¿qué te parece a ti? Débora, si os parece, como van a ser las 3... un minutito para cerrar esto, que está tan interesante. Sí, sí. Tenemos un antropólogo que estamos hablando sin saber, sí, pero... Bueno, no, vamos, que 2 minutos. Que sí, efectivamente... A ver, la antropología versión clásica, pues ciertamente veía al resto de culturas desde una posición de autoridad, pero bueno, hoy en día eso está totalmente descartado. El antropólogo tiene que intentar, por un lado,
no juzgar los valores de las personas a quienes está investigando, porque la idea es que desde un punto de vista científico o desde un punto de vista antropológico, tú no puedes hacer juicios de valoración sobre si estas costumbres o estas culturas me parecen más o menos apropiadas. La persona, el individuo, el investigador puede tener sus propios valores, pero eso en teoría no debería reflejarlo en la investigación. El antropólogo está para reflejar la realidad tal como la viven las personas que está investigando, no para decir, no para emitir juicios de valor sobre lo que está investigando. Entonces, desde ese punto de vista, eso es complicado, sin duda, porque tú no solo eres un científico, sino que tienes tus propios valores. A lo mejor pues, te pueden parecer mejores o peores los presupuestos que tienen esas personas, pero tienes que hacer ese esfuerzo por intentar ser lo más neutro posible y, por supuesto, como decía Débora, no interferir en el proceso en el que estás observando, aunque eso de forma perfecta sea prácticamente imposible. Habría que tener, yo qué sé, una cámara ahí que nadie pueda observar, porque claro, el hecho de que tú estés allí pues interrumpe ciertamente el proceso. Una cámara siempre genera un punto de vista, o sea, una posición desde la que miras que ya hace lo que ves una construcción. Desde el arte existe la idea, fue John Berger quien dijo lo de la posición de viewing position, ¿no? Tú siempre un cuadro siempre te obliga a ver desde una posición, y esa posición no es neutra, está cargada ideológicamente, o puede estarlo. Pues no, solo lo digo por lo de la cámara, porque cuando hay una cámara o cuando hay un punto de vista, ya está, como decía antes, se está creando una posición desde la que mirar, ¿no? Pero bueno, Sí, siempre hay, cuando uno escribe su informe o su artículo, al final siempre pone algo de su propia interpretación. Es muy difícil evitar eso, pero bueno, desde el punto de vista metodológico es un ideal al que hay que aspirar, no emitir juicios de valor e intentar ser lo más objetivo posible. Sin embargo, los estudios culturales ponen la agenda por delante de todo. Entonces, no, los estudios culturales no se van a van a ser muy rigurosos con el trabajo, pero no van a buscar esa neutralidad ideológica, no sé si tiene sentido. Los estudios culturales parten de una agenda. Los estudios culturales, como decía antes que dijo Stuart Hall, es política mediante otros medios. O sea, no le avergüenza a los estudios culturales decir, a mí no me avergüenza decir desde qué posición estoy mirando esto y qué quiero conseguir yo cuando hago algo. Y creo que también es importante esa posición, ¿no? Sí, desde luego es completamente honesto. O sea, tú partes de una posición y lo dejas claro en tus escritos. Pues... hablar, pero yo le paso el micrófono y voy a decir algo también. No, digo que es que simplemente el hecho de seleccionar una familia con una característica de que no están escolarizados los hijos y que además tiene la costumbre, bueno, son ortodoxos, ¿no? Cristianos ortodoxos, o supongo que algo por el estilo. Son evangelistas, o evangelistas ortodoxos. Esto ya es un punto de vista. Sí, o sea, claro. Esto ya es un juicio directamente. O sea, tú seleccionas a la familia y ya estás haciendo un juicio implícito. Yo tengo un poco mis dudas, las tenía con la ciencia, pero ahora al ver que hay arte que se aproxima a esto, aunque estamos acostumbrados cada vez más a los reality shows y todo esto es una tendencia. Sí, por eso he construido el contexto antes. Es un contexto de... quería dejar muy claro que en un contexto de pesimismo, de sensación de que no se puede hacer nada, o sea, de nihilismo y de polarización, lo que propone, no digo que no sea, que él no intervenga. Él interviene en el momento que elige a esta familia, pero ¿cuál es
¿Qué es lo que consigue? Lo que consigue es desarticular o crear unas condiciones de posibilidad que nos permitan ver que la polarización no es necesaria en el sentido de que hay una relación inevitable o de que sea inevitable esta polarización social. ¿No? Por eso he querido dejar muy claro, he estado más tiempo construyendo el contexto que hablando de la película, porque realmente de los estudios culturales, el objeto de los estudios culturales es el contexto, no el objeto en sí. Yo solo quería decir un apunte sobre lo que ha dicho Débora, que el error debería, o equivocarse, debería estar bien visto, porque también es un paso que se corta, que es una vía que se ha podado y le sirve al investigador que viene detrás, como que esa vía no ha funcionado y ya, como investigación, quiere decir, en medicina eso es muy claro, yo aplico este medicamento y no funciona. Pues esa tesis, pues esa investigación es válida para otro que viene detrás, por supuesto, pero se penaliza, como ha dicho Débora, se penaliza. Y hay otra parte que también penaliza a la universidad, que está muy feo, que es el cambiar de investigación, como has dicho tú antes también. ¿Qué pasa si yo estoy estudiando ahora un tipo de cosas, pero ahora la universidad te penaliza si cambias de investigación? Oye, si es que puede ser más interesante o puede aportar. Pues penaliza también y hace que el estudio también, claro, sí, hace que vaya en un camino, que, aunque sea erróneo. Sí, bueno, yo creo que todas y todos los que estamos aquí, que tenemos ya unos años en la universidad, hemos pasado por cambios de criterio constantes, de penalizar la interdisciplinaridad, a valorarla, a decir que la investigación de alguien es muy coherente y eso hay que valorarlo, a decir lo contrario, ¿no? Esto cambia continuamente. Que estos temas serán otros de los temas que hemos estado hablando con nuestro del equipo, los doctorandos, y ha sido uno de los temas desde el principio, ¿no? Es que si no asumimos que podemos equivocarnos y meter un pincelazo de vez en cuando, es que no podemos hacer transferencia directa a la sociedad, esto que decíamos, ¿no? De que lo que investiguemos sirva de algo y lo podamos hacer en forma de síntesis y que la gente no vaya a tener, nos creamos que va a tener que ir a buscar nuestros artículos científicos en no sé qué revistas, que además están encapsuladas o están privadas algunas veces, y que esa es la transferencia que nosotros vamos a hacer. Voy a decir una cosa, a lo mejor no estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Sí, estamos hablando un poco de todo porque ha dado para tanto, claro, tu charla. Porque yo lo que diría, si alguien este argumento, si le dices a un químico orgánico que no pasa nada porque estudie componentes que no tienen carbono, te dirá, perdona, es que eso no es química, es que eso no es química orgánica. No me refiero a eso, me refiero a que yo estoy pensando en los estudios culturales, estoy pensando sobre todo en el hecho de que son tan difusos, de que son tan flexibles, que recuperando lo que hemos dicho todos sobre la antropología y sobre equivocarse, no equivocarse, hablar de algo que no sea nuestro campo, los estudios culturales sufren mucho por eso. Los estudios culturales sufren, lo comentamos el primer día, sufren mucho de una banalidad que yo creo que ni siquiera tiene cabida en la academia. O sea, yo veo cosas en la academia con el título de estudios culturales que por eso digo que no todo vale, y hay cosas que no se pueden no saber. No se puede no saber la historia de los estudios culturales por el hecho de que hay que saber las luchas que ya han luchado los estudios culturales, y se ha llegado a pocas certezas, que pueden ser lo que decía antes de articulación, contextualización radical o análisis coyuntural, que no es lo que suena, hay que estudiarlo. Entonces si yo he dicho antes eso, quizás tenía esto en la cabeza, ¿no? Que no pasa nada por equivocarse, pero otra cosa es
Bueno, Sí, que sí. Sí, yo quería apuntar 3 cosas. Probablemente yo no llevo tanto tiempo en la universidad, vengo de la práctica profesional y soy periodista, entonces el tema de la objetividad, digamos, para mí está más que superado porque desde el hecho de mirar ya estamos obviando otra parte de la realidad. Y eso, como tú bien has explicado, sobre todo en el cine, es donde ponen la cámara, el encuadre. Ya estoy seleccionando, ya estoy haciendo ya estoy manchando, digámoslo así, de subjetividad, pero eso es totalmente válido, somos humanos, lo primero. La cuestión del error. Bueno, desde una mirada crítica de alguien que no lleva tanto tiempo y que viene de la práctica profesional, que te miran por encima del hombro cuando tú tienes un aprendizaje o un conocimiento práctico de lo que carece la academia, en estudios de comunicación. Es significativo que te miren por encima del hombro. La universidad somos todos y todas. Estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de los estudios culturales. Te ofrecen otra perspectiva. A mí, precisamente en mi tesis, yo pensaba hacer una cosa. Mi tesis me permitió investigar en la escuela, sobre todo anglosajona y holandesa, que son de donde más o menos he construido yo mi marco teórico, porque no me satisfacía ninguna de las respuestas. Partir de esa inexperiencia, de esa humildad investigadora que miro un objeto de estudio y ¿qué está pasando? Y busca una teoría que ninguna te satisface. Y es verdad que estudios culturales con mayor tradición que en España sí que son capaces de relacionar muchas cosas. Como tú bien decías, en el contexto de ese estudio de relaciones, en los festivales de música, no me da tiempo a explicarlo, pero al final son fenómenos relacionales no solo porque nos relacionamos personas, que también, sino porque también se relacionan fuerzas económicas, fuerzas artísticas, fuerzas culturales, son ecosistemas de comunicación precisamente por esas relaciones. Entonces creo que hay que tener mayor humildad a la hora de investigar y eso creo que adolece bastante la academia, dicho así, como el imperativo de no mirar a los clásicos, como tú bien decías. A mí cuando encontré en Durkheim, muy avanzada mi tesis, el término de efervescencia colectiva que me daba respuestas, un término de 1900. Y hubo gente que me dijo, ¿cómo vas a meter eso? O, si estás hablando de cine o de imagen, ¿cómo vas a meter a Barthes? ¿Cómo no voy a meterlo? O sea, ¿cómo no voy a meter a determinadas personas? Ese es el segundo apunte. Y luego, el tema del errar. Es que, como he dicho, si la subjetividad es humana, el errar es humano. Y equivocarnos, bendito sea. Todos los días nos equivocamos 1000 veces. ¿Cómo no te vas a equivocar en el ejercicio de tu actividad académica? Felicitarte mucho por lo que dices. No, en serio, porque es que estoy de acuerdo contigo. A la hora de estudiar fenómenos, no se estudian los fenómenos, se estudian las evidencias. Yo me pregunto muchas cosas en mi área, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de las desigualdades de género en el sector audiovisual, ¿de qué me sirve cuando ya hay mogollón de estudios cuantitativos que me dicen, no, es que hay tantas mujeres directoras, no es que hay tantas mujeres? ¿Por qué se está produciendo eso? ¿Dónde está esa base? ¿Qué mecanismos, qué relaciones están interfiriendo para que se dé esa situación? Pero no sé si es por falta de tiempo, por denostar lo cualitativo y solo quedarnos con lo cuantitativo, denostar toda esa tradición de estudios culturales, que no es estudio solo de la cultura, pero sí que es verdad que en otros países está mucho más superado y aquí no. Bueno, no sé si fuerte o así, que los del blues... Que los del blues se han ido al catering y se lo están comiendo, así que como no nos espabilemos, vamos a ir sin nada, vaya. Muchas gracias, Juan, muchas gracias por las visiones diferentes. Aquí llevamos un tiempo trabajando en todo esto de ponernos rebeldes con casi todo, ¿no? Por lo menos para cuestionarlo. Débora, ven conmigo un momento.